Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, ya son las 9:05, 6 minutos, entonces para que iniciemos tal como con el proceso y con este webinar que estamos haciendo para ustedes, la verdad queremos darle como las gracias por la asistencia. Aquí todavía vamos entrando, aquí van entrando, pero bueno, lo importante es que todas puedan asistir. Y de alguna manera, pues digamos, queremos como aprovechar el momento para explicar, digamos, qué es lo que queremos hacer con todo ese proceso y con toda esa normatividad que queremos y que la DIAN nos está invitando a hacer a partir de este año. Entonces, iniciemos. Felipe, por favor. Listo, muy buenos días para todos. Quien les habla, Felipe Echeverry, director comercial de Praxedes. Pues en nombre de nuestra organización les doy una cordial bienvenida a este webinar denominado Nómina Electrónica, que nuestro equipo de trabajo ha preparado para ustedes con el fin de apoyarlos y acompañarlos en este tipo de procesos tan importantes para sus organizaciones y obviamente de cara a los requerimientos de ley. Algunas recomendaciones para este webinar. Pues con el fin de garantizar un adecuado entendimiento de la presentación, la idea es mutear los micrófonos de ustedes, por favor, y cualquier pregunta o duda que tengan al respecto, la idea es que la hagan a través de nuestro chat de esta misma sala de reunión para contestarlas al final y así de pronto tengamos una charla mucho más fluida, más organizada. Antes de darle la palabra pues a nuestro gerente comercial Tito Méndez, quien nos va a explicar ya puntualmente el tema de la facturación electrónica, perdón, de la nómina electrónica. Quiero darles, digamos, como un recuento de cómo hemos avanzado, cómo nos hemos organizado también a nivel administrativo para quienes no, digamos, no tengan esas actualizaciones presentes, contarle un poquito de cómo hemos avanzado en nuestra organización. Obviamente, todo eso lo hacemos para prestar siempre un mejor servicio a nuestros clientes. Entonces, en Praxedes, ¿qué hacemos? Nosotros desarrollamos, comercializamos, implementamos y asesoramos y tercerizamos servicios a las compañías a través de nuestra solución Midasoft, como ustedes todos la conocen. Esto lo hacemos con software propio, con tecnología de punta y obviamente con un equipo de trabajo altamente calificado. Esto lo hacemos porque queremos transformar o contribuir, digamos, a la transformación de los procesos internos de nuestras compañías, de nuestros clientes, y obviamente para que tengan una herramienta fácil, digamos, para que ustedes puedan tener información a la mano y puedan así quienes lideren o gerencien estas áreas como tal, pues puedan tomar grandes decisiones. Nuestra misión, recordamos, nuestra misión es desarrollar soluciones innovadoras que permitan integrar y optimizar los procesos de las compañías para fortalecer y mejorar la gestión de las personas y, como visión, ser una compañía tecnológicamente más humana. Esta visión y esta misión la apalancamos bajo unos valores corporativos que se resumen en conocimiento, creatividad, servicio, confianza, sentido de pertenencia, responsabilidad y cooperación. ¿Cómo hemos crecido? Y de pronto está digamos, la diapositiva más importante para que ustedes sepan a nivel, digamos, de Latinoamérica. En estos momentos tenemos más de 500 clientes que tienen, digamos, nuestra solución. Más de 1 millón de empleados se están procesando por Midasoft también a nivel de Latinoamérica. Más de 200 clientes ya están en cloud. Digamos que eso es una tendencia importante, sobre todo para los clientes que tenemos que todavía tienen la versión, digamos, en sus propios servidores, pues esto es como también algo para que ustedes lo tengan en cuenta y son cifras que nosotros sacamos a diario. Tenemos también más de 500.000 empleados que se procesan en la nube también, más de 100.000 empleados activos en la nube, más de 26.000 se procesan también bajo la modalidad outsourcing, más de 30.000 empleados se procesan también en la modalidad de IaaS. Digamos que todos estos clientes están en las principales ciudades de Colombia: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga.
A nivel de Centroamérica también tenemos algunos clientes que tienen, digamos, sucursales o hay algún tipo de negociación en países como Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Salvador y República Dominicana. En este momento estamos también terminando de hacer un proyecto con una empresa muy importante del país que tiene una sucursal en México. También estamos en ese tema determinando, digamos, esta implementación. En Sudamérica tenemos negocios en Perú, en Ecuador y Bolivia. Bueno, gracias Feli por la introducción. Bueno, entonces vamos a iniciar con todo el proceso de la nómina electrónica y en Praxis nos estamos preparando para brindarle a la nómina electrónica y que podamos cumplir con todo lo establecido con la normatividad de la DIAN. Entonces la nómina electrónica en realidad nace, digamos, como un proyecto de resolución, un proyecto de ley. Todavía no es un proyecto de ley, es un proyecto de resolución en el cual, digamos, se quiere establecer y normativizar como tal y estandarizar todos los procesos que son de pago de los empleados a cada uno de la DIAN como proceso. Esta resolución de nómina electrónica pues es un documento que se va a empezar a establecer como un documento para establecer la información y la estructura del documento de soporte de pago de la nómina electrónica. Entonces, digamos que en la parte de facturación, pues normalmente el documento que me va a permitir a mí hacer todo ese proceso es una factura de venta para todo lo que tiene que ver con descuentos para los procesos de retención y más que todo tributarios. Entonces, para la DIAN, digamos, y para poder legalizar todos los pagos de nómina, pues se estableció que vamos a tener algo que se llama el boletín de pago de nómina electrónica de la DIAN. Acá está la resolución. Ahorita que les pasemos, pues como las memorias, acá van a poder ver la resolución y todo. Todavía no está establecido una fecha, se tiene un marco referente de inicio y varios de los operadores electrónicos con que estamos trabajando, pues digamos, estamos dentro del proceso para todo lo que tiene que ver con la nómina y su fecha de inicio como tal. Acá también dentro de la nómina electrónica vamos a contener, es un instrumento electrónico obligatorio que utiliza para incluir la información de cada uno de los documentos de soporte de pago de la nómina electrónica y las notas y ajustes del citado documento, el cual deberá ser emitido para cada uno de los beneficiarios del pago a cargo del sujeto que realiza la generación y transmisión del mismo. Va a tener una periodicidad, se debe generar en forma mensual, acumulando la información relacionada con los conceptos de valores de devengados, de nóminas, de valores de deducciones de nóminas y el valor total de diferentes respecto a los pagos y abonos en cuentas derivados de la relación laboral, legal y reglamentaria. En Praxis estamos listos para hacer este proceso. Acá dentro de eso vamos a empezar ya a hablar mucho de temas de documento de soporte de pago de nómina electrónica. Es el documento electrónico que constituye el soporte de los costos y deducciones del impuesto a la renta derivados del pago de la nómina y prestación de servicios. Aquí es muy importante para que hace algún tiempo o un año se viene como una normatividad de cómo pagamos los honorarios o el personal que tenemos por prestación de servicios, que muchas de las compañías, ese decreto, pues digamos, se cayó como proceso, pero digamos que acá dentro de esta normatividad de la nómina electrónica, lo estamos volviendo, la DIAN lo está volviendo como a implementar. Y digamos que parte de lo que se piensa también es que también ellos van a estar dentro del proceso. Vamos a tener unos valores de vengados, unos valores de deducidos y el valor total de la diferencia de los mismos. Notas de ajustes, vamos a hablar de notas de ajustes del documento de soporte de pago de nómina. Entonces, digamos que acá tenemos que empezar a hacer varios ejercicios y varios escenarios. Pues digamos, cuando yo tengo una nómina mensual, todo voy a hacer un único pago como proceso, pero digamos que todos nuestros clientes pues tienen nóminas quincenales, mensuales, semanales, decadales. Y al final, dentro del mes, también pagamos que unas liquidaciones, pagamos comisiones, hacemos todo el proceso de valores reportados, hacemos ajustes a los diferentes pagos. Todos esos ajustes, digamos que ustedes los van a poder hacer dentro de la normatividad como proceso de nómina. Entonces van a seguir manejando lo mismo, calendarios adicionales de pago, pero en el momento de hacer la transmisión o que ya sea notificado el proceso de nómina mensual a la DIAN,
pues digamos que ya todo ese valor va a quedar acumulado y ya no se va a poder hacer unas modificaciones, exceptuando con notas de ajuste del documento de soporte de pago. Con ajustes del documento de pago. Los documentos electrónicos por el cual se realizarán los ajustes del documento de pago por errores aritméticos o de contenido, cumpliendo con las normas DIAN. Entonces, digamos que aquí es muy importante que empecemos a establecer, digamos, como los conductos regulares para todo el proceso. ¿Qué más hacemos dentro? ¿Qué otros vamos a hablar? Vamos a hablar de beneficiario del pago. Son las personas naturales vinculadas mediante una relación laboral o legal. Entonces, aquí es donde existe la brecha para que estén ese tipo de personas que necesitamos pagarle la seguridad social o que son de prestadores de servicio que no son de un vínculo de contrato, los podamos generar y también reportar a través de la nómina electrónica. Y también el concepto del pago de los pensionados. O sea, cuando les vamos a pagar, la idea es que también ellos pasen por la nómina electrónica. En otros países, pues digamos, la nómina electrónica se hace nómina pagada, de una vez se la reporto a la DIAN, digamos que la DIAN acá en Colombia está iniciando, páguela y después me la reporta a final de mes. Pero la idea es que se establezca en los primeros 10 días. Vamos a hablar también de CUNE, Código Único de Documento de Soporte de Pago. Entonces, ese va a ser el documento o el código que me va a asignar la DIAN, en el cual está validando que ese pago efectivamente se realizó. Y vamos a hablar de habilitación del documento de soporte de pago de nómina electrónica. Se realiza una sola vez, y es la relación entre el contribuyente y la DIAN. Este fue el mismo proceso que todos nuestros clientes hicieron cuando se hicieron la afiliación a facturación electrónica. Ahorita aparecerá a la afiliación o para el proceso de la nómina electrónica como tal. Acá vamos a tener el calendario. Este es el calendario. Según, digamos, las últimas conversaciones que hemos tenido con varios operadores, la DIAN está estableciendo que posiblemente van a modificar un poco las fechas. Todavía no es un proyecto de ley y todavía no se ha definido. Pero eso está definido básicamente en esos rangos. Los primeros rangos son 250 empleados. Digamos que la diferencia con la facturación electrónica es que la facturación electrónica salió por sectores, por tamaños de empresas. Entonces, digamos que los procesos de salir con la facturación electrónica, pues fueron muchos dentro de 1 o 2 años que ha tomado todo este proceso. Para nómina electrónica, la DIAN estableció que son más de 250 empleados. A habilitarse el 31 de marzo, se iniciaría la habilitación para todos, o sea que la plataforma debería estar habilitada el 31 de marzo por la DIAN. Aunque los XML de ellos ya los tenemos para hacer todo el prueba de validación, pero la plataforma de la DIAN todavía no está habilitada. Y iniciará la transmisión a partir del 30 de abril. Entonces, lo que suponemos es que en los 10 primeros días de mayo, las empresas de más de 200 deberían de hacer su primer reporte o nómina electrónica. Segundo, el calendario es de 11 a 250 empleados. Estaría el 31 de mayo, de 4 a 11 el 30 de junio y menos de 3 empleados el 31 de julio del 2021. Entonces, este es el calendario inicial que se tiene estipulado dentro del proceso. Nosotros, ¿cómo lo hemos visto? Entonces, digamos, dentro de Praxis, ¿qué nos ha pasado con todo el proceso de la nómina? Voy a apagar acá un poquito la cámara para que de pronto puedan ver. Acá dentro del proceso que hemos visto dentro de la facturación electrónica y la nómina electrónica. Digamos que no queremos volver a cometer, digamos, como los mismos errores. Pueden ser errores o procesos dentro de cada uno, pero lo que queremos es facilitarle a nuestros clientes todo este proceso de nómina electrónica. Lo que vimos en facturación electrónica, cuándo inicia y cuándo estoy obligado. Entonces hicieron muchos rangos por empresas, por sectores, por periodicidades, por sectores económicos. Ahorita que la DIAN que quiere un calendario concreto de inicio por número de empleados. Obviamente está pendiente de su verificación y pues acreditación. ¿A quién escoger? Todos nuestros clientes, entonces, como operadores electrónicos, actualmente en Colombia hay más de 60 y
la pregunta era, bueno, ¿con quién trabajo? Algunas casas de software tenían su propio, eran operadores, entonces digamos que no había necesidad de hacer procesos de integración. Nosotros lo que queremos en Praxis es, uno, hacerlo con software propio, que es algo que habilita la DIAN como proceso, y dos, escoger a un único operador tecnológico con quien vamos a trabajar o estamos trabajando de la mano para ofrecer una sola integración. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a garantizar las integraciones para el operador de facturación electrónica o a través del software propio, que es MiaSoft, a la DIAN. ¿Qué se vio antes? Costos de plataforma. Entonces, cuando algunos clientes iniciaron, pues vimos montajes de factura electrónica bastante costosos y bastante, digamos, ambiguos dentro del proceso de tiempo y alcance. Hay costos, hay clientes que pagan costos por usuario en las plataformas tecnológicas, costos de implementación muy altos, entonces era páguele al ERP, haga un costo de implementación también con el operador, adicionalmente el esfuerzo que hace el cliente para hacer. Entonces, eso eran unos megaproyectos dependiendo del tamaño y tipo de facturación. Tiempos largos de implementación. Pues la ventaja es que la DIAN para facturación pues dio mucho tiempo para todo el proceso. Costos de la integración con los ERPs y en realidad existían dos software a integrar con dos compañías diferentes y firmar. Por ejemplo, muchos clientes tienen cláusulas de firma de años de permanencia de servicio. O sea, yo se lo vendo, pero usted se queda 3 años, 5 años dentro del proceso y unos costos por factura o por rangos de facturación. Nosotros, ¿cómo lo queremos hacer? Ahí no tenemos costos de plataforma tecnológica, no vamos a tener costos de implementación. Los tiempos que esperamos, ahorita revisamos y les mostramos el cronograma que estamos trabajando en Praxis, es un tiempo corto de implementación y no queremos costos de integración entre nuestra nómina, Praxis y la DIAN. Entonces, ¿qué significa? Que ustedes van a recibir como un componente unos cambios de ley. Vamos a tener un solo canal de comunicación que siempre va a ser Praxis. Nosotros no los vamos a poder a nuestros clientes a que hablen con los operadores o que hablen de la DIAN, sino que nosotros a través de la plataforma, nosotros los vamos a atender. Y, y no van a tener cláusula de permanencia. La cláusula de permanencia dependerá obviamente de la tarifa para todo el proceso. Y vamos a tener un costo por empleado mes transmitido. ¿Qué significa eso? Yo puedo tener 1000 empleados, pago semanalmente, en el mes hago más o menos unos 4000 registros de nómina, pero en realidad se va a facturar, son los 1000 empleados que se transmitieron al final de mes a la DIAN. Entonces, eso es muy importante para todo el alcance. Algunas preguntas que todos nuestros clientes nos han hecho. Entonces, ¿puedo tener varios operadores? ¿Puedo tener varios operadores de factura electrónica o solo debe ser uno? Sí, ustedes pueden tener varios operadores, inclusive para nómina electrónica y facturación electrónica. Yo podría facturar un día por uno y otro día por otro. Son resoluciones y son procesos completamente independientes y para la DIAN todo es centralizado, o sea, a la DIAN le va a llegar toda la información. Entonces sí puedo tener varios operadores y estar registrados y autorizados por la DIAN. Mi operador de factura electrónica dice, debo firmar nómina electrónica con él. Técnicamente esto es un proyecto de ley, es un cambio. Todos los operadores están mirando para dónde va el mercado y cómo se va a trabajar y qué costos se van a establecer. Entonces, no deben de firmar. La verdad es que la idea es que ustedes lo puedan hacer transparentemente como nosotros se los vamos a entregar y para ustedes va a ser un proceso muy fácil y muy transparente porque nosotros les vamos a brindar toda la información. Entonces, no deben de obligar son procesos completamente diferentes. ¿Puedo tener un operador de factura electrónica diferente a mi proveedor de nómina? Sí puedo tener muchos operadores. Entonces, yo facturo por un operador, hago mi facturación electrónica y Midasoft escogió a otro operador. No tiene ningún problema. Al final, lo que se va a hacer es que la DIAN le va a llegar la información. En realidad, el canal. Existe un proyecto de ley de interoperatividad entre los operadores
¿Para qué? Para que yo pueda facturar independiente, a mí también me llegue y me puedan notificar. Entonces también la DIAN está trabajando en poder construir esa información, porque por ejemplo, si a mí cuando pues eso se ve mucho en las facturas, yo estoy recibiendo las facturas, pero a mí un cliente uno me manda por un operador, el otro me manda por otro operador, y todos que han hecho, tienen plataformas y todos tienen usuarios. Entonces, digamos que a veces las tesorerías en las compañías pues tienen que manejar 10 claves de los diferentes operadores que que tengamos como clientes tenga la empresa. Entonces, esto mismo nos puede pasar con nómina electrónica, pero la filosofía es que manejamos un solo canal. Praxe me va a garantizar la integración con los operadores de tecnología, de operador tecnológico de la nómina electrónica. Sí, nosotros vamos a garantizar la integración y el soporte. Entonces, digamos, con todo el que escojamos y con el que vamos a trabajar, no vamos a tener ningún proceso adicional para nuestros clientes. Esto es nuestro equipo de trabajo, pues digamos que estos meses, o este mes y unos días que llevamos, pues arrancamos en realidad en diciembre, pues a partir de nuestra gerencia, pues y todo nuestro equipo de desarrollo, nuestro equipo de IT, de plataforma tecnológica y todo nuestro equipo de consultoría y de mesa de ayuda, pues estamos trabajando en cómo les vamos a ofrecer un mejor servicio, cómo les vamos a ofrecer esta nueva plataforma y cómo les vamos a ayudar para que este proceso sea muy simple y muy transparente, porque ustedes son la razón, digamos, de ser nuestro. Entonces queremos que este momento o esta transición de tener, no sé, colillas de pago sin códigos a tener colillas de pago con códigos sea muy fácil. Este es nuestro ciclo de implementación. Nosotros tenemos contemplado hacer esa primera fase, terminar en la fase de diseño y alcance, ya ahorita, ya en febrero, y a partir de ese proceso que ya se terminó, hacer toda la fase de desarrollo y cambios a la plataforma. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros hasta el 15 de marzo vamos a estar trabajando en hacer las adecuaciones a la versión, al sistema, los cambios normativos, si nos toca adicionar campos, si nos toca poner tablas, si nos toca hacer web service, si nos toca conectarnos. Toda esta información nosotros la vamos a trabajar hasta el 15 de marzo. Y a partir del 15 de marzo, nosotros vamos a ir a la fase 3, que es entrega de versión para pruebas con clientes pilotos. Pues lo que queremos inicialmente como clientes pilotos, pues ustedes saben que en la presentación nosotros ya somos muy fuertes en el tema cloud y queremos iniciar con los clientes que manejamos y nosotros les respaldamos la información porque tenemos acceso muy fácil a tener copias de seguridad. Obviamente es un cronograma y un permiso que les vamos a solicitar a cada uno de nuestros clientes y también a los que tengan toda la versión on-premise o licenciada, también obviamente vamos a trabajar con ellos. Vamos a arrancar en orden de prioridades de mayor a menor número de empleados. El 90% de nosotros está en el nivel 1, entonces vamos a hacer un trabajo importante en eso y vamos a tratar de poder cumplir y hacer un cronograma con cada uno de nuestros clientes. Entonces es muy importante para que ustedes estén, digamos, como muy tranquilos con las fechas. Vamos a estar como notificándole cómo va el avance y apenas tengamos un previsual de cómo queda la versión, ya se las estamos entregando al que quiere iniciar rápidamente con nosotros esta fase. Después vamos a hacer la liberación a producción. Nosotros esperamos hacerla más o menos a partir del 1 de abril. Y en estas 2 semanas, instalar, actualizar a todos nuestros clientes. Después, a partir del 14, para que ellos ya queden libres. ¿Para qué? Para poder hacer pruebas, paralelos y ajustes. ¿Qué significa? Aquí va a aparecer lo mismo que pasa con facturación electrónica. Vamos a tener un set de pruebas y dentro de ese set de pruebas también nos vamos a tener que validar. Entonces, cuando cumplamos con las pruebas, la filosofía es que las va a hacer el cliente. Nosotros vamos a hacer un apoyo, pero el cliente tiene que hacer las pruebas. Entonces, tanto de nóminas, para hacer un proceso, no sé, coger un periodo y hacer una prueba consistente, pues digamos deberíamos de hacer una nómina un mes y pasar todo el mes y una vez tengamos esa nómina para que nos den permiso, debemos de hacer pruebas de notas. ¿Qué significa? Vamos a hacer una corrección
a un pago que ya hicimos. Entonces, para que la DIAN nos dé el aval o nos habilite para poder ya trabajar en el ambiente de producción. Esto lo vamos a hacer, vamos a tratar de entregarles videos y apoyarlos mucho dentro del proceso que vamos a realizar. Este es como el proceso actual. Aquí se los queríamos como mostrar. Tenemos un registro de empleados, que es lo que ustedes hacen actualmente, grabar empleados. Acá van a aparecer unos nuevos campos. Y acá tenemos como los tipos de salario, los de prestación de servicio, otros conceptos y todo el manejo de asociaciones o conceptos adicionales. La DIAN ya aquí ya nos va a empezar a preguntar, bueno, ¿qué otras cosas adicionales de pago se le dan a nuestros empleados o trabajadores? También va a estar prestación de servicio o honorarios. También los vamos a poder manejar dentro del sistema y para que tengamos más claridad dentro del proceso. Y aquí vamos a hacer algo que se llama la generación de las novedades. Dentro de las novedades vamos a tener novedades de incapacidad, novedades de ausencia, novedades de vacaciones y novedades de tiempo extra con reporte de entrada y salida. Tal vez este es el punto, digamos que novedades de incapacidad lo hacemos actualmente. ¿Cómo lo hacemos? Cuando vamos a hacerla, a grabarle a un empleado la incapacidad, yo digo del 1 al 5, tiene una incapacidad. Y esa misma incapacidad es la que yo reporto a la UGPP, esa misma incapacidad es la que yo reporto primero, pues inicialmente es a la planilla o al operador de, de seguridad social, ese es el primero que me recibe. El segundo son novedades de ausentismos, bueno, ¿cuáles son las novedades de ausencias que tiene mi compañía y que yo voy a reportar? Y que yo también le tengo que reportar a mi operador de seguridad social. Y aquí es muy importante dentro de este proceso de las novedades de seguridad social es a los que han revisado y de pronto han mirado mucho el tema de la UGPP ahorita pide básicamente tres informaciones, que los días del mes, sumando días normales, días de incapacidad, días de ausencia, vacaciones, en realidad sean 30. Entonces, muy importante, ¿para qué? Para llevar una correlación. Yo diría que esta es la nómina electrónica, nosotros la vemos como un proceso de unificación de los diferentes archivos que manejamos en todos nuestros sistemas actuales. Uno, Seguridad Social. Dos, UGPP. Entonces aquí ya estaríamos, digamos, como reportando todo lo que nosotros hacemos y pagamos, inclusive medios magnéticos, inclusive todo el proceso de certificado de ingresos y retenciones. Pues yo creería que debería desaparecer porque para eso están los 12 comprobantes de nómina que me van a entregar que a mí me van a entregar como empleado. Obviamente que la DIAN ya sabe lo que me están pagando dentro del proceso. Una vez tenemos todas estas novedades, pero acá tenemos esta de tiempo extra. Esta es la que se está en realidad investigando y estamos preguntando y validando, porque en el decreto es muy claro, dice, vamos a pagar una hora extra, ¿sí? Él pregunta el día, la hora de inicio y la hora final. Entonces, ¿qué pasa si yo pago 40 horas extras de los empleados? No, es que la ley me deja trabajar hasta un tope diario y yo tengo más horas extras. Entonces, eso es lo que hay que empezar a mirar porque en el formulario o en el XML que tenemos que pasar, tenemos esa información como tal para todo el proceso, para todo lo que tenemos. Entonces, muy importante ese tema de la parte del tiempo y las horas extras. Tenemos que mirarlo y lo estamos profundizando también con la parte de la DIAN para que no tengamos como ese tipo de dudas de, bueno, ¿cómo vamos a reportar? También muy importante que también se está validando es las incapacidades, cuando yo las reporto. Entonces, si yo tengo 10 días para reportar las incapacidades del mes por ejemplo, el primer pago sería abril, cuando me llegan esas incapacidades atrasadas, ¿cómo las vamos a trabajar y cómo las vamos a reportar? Porque técnicamente estamos cerrando el mes y yo ya no lo podría reportar porque son anteriores o no. Entonces, muy importante que son puntos de discusión que vamos a tener durante este proceso.
Ok. ¿Qué más tenemos dentro del proceso? Hacemos la liquidación. Eso lo hacen ustedes actualmente sin ningún problema. Y acá tenemos algo muy importante que es el pago y cierre de la nómina. Técnicamente, como está esta normatividad, yo hago la nómina, la pago, la cierro, hago mi interfaz contable, normal como la vengo haciendo, y al final del mes voy a generar las colillas de pago. Pues digamos aquí voy a generar la colilla de pago sin CUNE. Cuando ya me hago todo el proceso de nómina electrónica, voy a generar la colilla de pago unificada para que me entreguen un CUNE como proceso. Entonces, hasta aquí el proceso es exactamente el mismo que tenemos. Bueno, acá dentro de eso. Entonces, si yo tengo la nómina, para algunas preguntas, y ahorita ya las leemos bien, para algunas preguntas, si yo tengo mi nómina quincenal, yo debo de tener 2 periodos de pago. Mire que aquí voy a tener 2 periodos de pago, 2 cierres de nómina. Voy a generar 2 colillas de pago sin CUNE, que eso estará todavía habilitado, pero muy seguramente apenas iniciemos, por ejemplo, si yo para qué pido una colilla, para ir a un banco, pues el banco ya no me va a pedir a mí la colilla, sino que me va a decir, venga, muéstreme el CUNE o la colilla de pago mensual de su CUNE. Entonces, digamos que son cambios que vamos a generar. La colilla la vamos a seguir habilitando, pero lo que no vamos a, pero lo que no vamos a hacer es que el mensual ya lo vamos a dejar imprimir para que el mismo empleado lo pueda descargar. Entonces, ahí es muy importante que vamos a generar 2 procesos. Acá como tal, entonces para nosotros van a hacer un nuevo módulo que se llama la Plataforma Tecnológica de Nómina Electrónica de Praxis. Entonces vamos a estar en Azure como plataforma, vamos a tener 100% acceso a las funcionalidades, no van a tener que comprar licencias ni la infraestructura, eso es lo que nosotros vamos a montar, vamos a liberar a nuestros clientes de carga tecnológica y vamos a ofrecer una disponibilidad del 99.97% en los data centers de Azure como proceso. ¿Qué quiere hacer la plataforma? Aquí va a tener funcionalidades como vamos a hacer integrado nuestro software con software propio o con un proveedor tecnológico habilitado por la DIAN. Te puedes crear como cliente en la plataforma automáticamente y autónomamente. Aquí se me fue. Y dentro del proceso lo que queremos es que ustedes dentro de la plataforma, así como cuando yo voy a la DIAN y me dan el código de la resolución para hacer mi set de pruebas, esto lo hagamos directamente de nuestra plataforma. Seguridad del sistema. Por defecto se va a crear un usuario asociado a nuestros clientes. O sea, cada cliente va a tener su propio usuario y cada usuario va a poder tener y él mismo va a poder crear sus propios usuarios. Ejemplo, tenemos un usuario administrador de la plataforma y ellos van a poder crearle, por ejemplo, yo soy el jefe de recursos humanos o el gerente de recursos humanos, yo tengo el usuario administrador y yo creo un usuario a nómina para que pueda ver todos estos, a descargar los PDFs y todo el proceso. El usuario administrador puede asignar usuarios a sus diferentes clientes y empleados. Muy importante este. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos un portal de autoconsultas. Que ese portal de autoconsultas que hace consulta la colilla de pago. Nosotros vamos a habilitar un botón o una funcionalidad o un web service. ¿Para qué? Para que cada uno de nuestros empleados pueda consultar la información que se le reportó a la DIAN a través del CUNE. Entonces va a ser como una colilla certificada del pago electrónico o de la nómina electrónica. Entonces es muy importante que van a hacer esa funcionalidad que muy seguramente es la que van a pedir, a empezar a pedir todas las entidades para todo el tema de préstamos o para en realidad garantizar que los ingresos sean los que son. Podrán consultar sus documentos electrónicos, las notas de débito, crédito, nóminas electrónicas y las notas a la nómina. Muy importante. ¿Qué significa eso? Y aquí van varios ejemplos. Por ejemplo, cuando tenemos un cliente, por ejemplo, sector temporal, los clientes, ¿qué pasa con los empleados? Entran, salen, pero ellos están trabajando, digamos, a nombre, están en misión en algunos de nuestros clientes como sector. Ellos cuando entran como sector, en un empleado puede estar 15 días en un cliente y 15 días en otro. Para efectos son 2 colillas de pago, son 2 centros de costos, son 2 pagos completamente separados de nómina.
hago 2 facturas y eso me genera 2 facturas electrónicas. Pero después cuando yo le voy a pagar a mi trabajador, yo en realidad hago 2 pagos por 2 centros de costo, pero a su vez cuando lo voy a transmitir a la nómina electrónica, voy a hacer una sola transmisión. Y esa transmisión va a ser la del empleado como tal, que es muy importante. Las compañías, por ejemplo, que tenemos muchas que son grupos. Entonces tenemos unas divisiones con muchos NIDs y puede estar un empleado en una quincena en un NID, se retira, va al otro NID. En realidad, ese empleado, cuando son NIDs, serían dos nóminas o 2 CUNE que el empleado va a tener. Entonces, como para empezar a diferenciar cuándo va a ser un CUNE o cuándo van a ser varios CUNE como proceso. Si es el mismo NID el que paga, así sean 2 contratos, va a ser un solo CUNE. Si son 2 NID del mismo grupo empresarial, serán 2 CUNE como proceso. Vamos a hacer una integración natural con Miasoft. Ustedes no se van a preocupar por la integración. Va a ser 100% integrado con Miasoft On-Premise, los que tienen licencias, vuelvo y se lo repito, los que tengan cloud. Tenemos clientes que tienen licencias, pero que utilizan nuestra plataforma tecnológica en IaaS, que es el servicio de Azure que nosotros les prestamos. O tenemos clientes que les hacemos los outsourcing. Todo va a estar integrado. Y también, digamos, lo que pensamos es integrar y esta plataforma que pueda integrar otras nóminas. Entonces también como ser un operador para ellos. Y próximamente, si eres cliente, pues podrás hacer tu nómina electrónica. Eso es un proyecto que tenemos muy bonito, que queremos, digamos, apoyar, digamos, a las pymes para todo el proceso de menor de 3 empleados puedan utilizar nuestra plataforma como tal y ser operador tecnológico. Aquí vamos a ver cómo es el proceso. No sé si ahí lo están viendo, está un poquitico. Voy a tratar de explicárselo cuando les entreguemos las diapositivas y todo el proceso inmaterial, pues la idea es que esté muy, muy bien. Este es Miasoft en las diferentes modalidades. Tenemos modalidades licencias, el cliente que tiene sus servidores, cloud, IaaS o outsourcing dentro del proceso. Nuestro sistema de nómina, Miasoft, lo que hace es que genera desde Miasoft genera mensualmente las nóminas por empleado, agrupada por empleados en los diferentes periodos de pago. Desde Miasoft se envía el XML al operador tecnológico con los empleados y conceptos detallados. Entonces aquí va a llegar toda la plataforma que estamos diseñando y desarrollando. Desde esa plataforma, el cliente envía la invitación de habilitación a la DIAN, que será la primera funcionalidad desde aquí que nos podamos habilitar. Segundo, la DIAN asigna la clave de habilitación tanto a ambiente de pruebas y luego producción. Entonces, dentro de esa misma plataforma vamos a tener, ¿qué pasa con esta plataforma? Esta plataforma va a ser muy, muy robusta porque como plataforma tecnológica y siempre vamos a utilizar software propio o el operador tecnológico como plataforma, vamos a tener nosotros que recibir nuestros 500 clientes con cada cliente con sus empleados y cada cliente con sus empleados, con sus conceptos, más las incapacidades, más las ausencias, más las ausencias, otros pagos adicionales, más las horas extras. O sea, esto va a ser una mega base de datos que vamos a generar para todo nuestro proceso. Obviamente para todo el proceso, para la plataforma. Si estas son con los clientes de Praxis, pues en la DIAN, pues debe ser otra mega plataforma para recibir todos los empleados de todas las compañías de Colombia. La plataforma tecnológica envía a la DIAN el XML que recibió de Midasoft y la hace las validaciones. Como estamos utilizando nuestro operador, él va a hacer y va a hacer toda la plataforma tecnológica. Entonces, ¿él qué hace? Se conecta a la DIAN, nos dan los archivos y nos envía los XML del operador tecnológico y hace las validaciones y nos devuelve el operador, el PDF y el CUNE. Estas integraciones, como pueden ver, son estilo SOAP, que en tecnología pues son un web service para todo el proceso de integración con la DIAN. Desde esta plataforma que está integrada con el operador, que nosotros vamos a estar en
encima y en cabeza de nuestros clientes y apoyándolos, nosotros le vamos a enviar nuevamente a Midasoft, a la base de datos central de cada uno de ustedes, la plataforma de nómina electrónica de Praxis, se almacena la información y los PDF de las colillas de pago CUNE se almacenan en la plataforma y en Midasoft del cliente. ¿Qué significa? Que ustedes van a tener una doble copia de las colillas en la plataforma central, en la DIAM, perdón, serían 3, y en Midasoft, en su base de datos local. Estas integraciones entre Midasoft Praxis dentro de las plataformas las estamos haciendo a través de servicios JSON. Y muy importante aquí que aquí van a hacer algo. Vamos a habilitar el botón o una URL de colilla mensual de los comprobantes. ¿Qué significa? Estilo ARUS o aportes en línea. ¿Qué significa? Que yo desde mi portal de autoconsultas, el empleado va a seguir entrando al portal de ustedes y desde ahí va a tener un botón, que ese botón lo que hace es que se conecta a la plataforma tecnológica y le puede mostrar a nuestros empleados lo que se llama el CUNE o el proceso o el reporte de nómina electrónica. Este es más o menos como el esquema que tenemos proyectado para hacer las implementaciones. Esto es en tiempo real, pues digamos que acá es que todo esté disponible, que siempre estemos conectados, por eso necesitamos que esta plataforma esté el 99.97% siempre disponible. Acá dentro del proceso, entonces, ¿cómo es el modelo del proceso de facturación electrónica? El modelo correspondiente al cumplimiento mínimo legal de la emisión de nómina electrónica por parte de Praxis antes de realizar. Entonces, eso es como cómo lo vamos a hacer. Entonces, generamos la nómina, llega a la plataforma, de la plataforma va la DIAN nos asigna el CUNE y el QR y se envía y guardamos los PDFs que los almacenamos en esta plataforma y los almacenamos en Midasoft como tal. También dentro del proceso, les quiero mostrar como un comparativo como el modelo de colilla de nómina, que es muy importante. Por ejemplo, son una de las colillas, algunas de las que tenemos. Entonces, en la colilla, normalmente, ¿ustedes qué ponen? ¿O qué ponemos con los clientes? Ay, necesito que me ponga el nombre de la empresa. Póngame el logo de la empresa. Póngame el nombre, el NIP, el periodo de pago, desde qué fecha hasta qué fecha estamos pagando, el código o el nombre del empleado. Aquí también dentro de la colilla que tenemos actualmente le ponemos, por ejemplo, el salario, el centro de costo, le ponemos el cargo, le ponemos el banco por donde vamos a pagar, la cuenta bancaria. En otras colillas, algunos han pedido, por ejemplo, dígame que están en la EPS, dígame en qué entidad está para todos nuestros procesos. ¿Qué más generamos dentro de esta colilla que tenemos acá? Tenemos los conceptos, entonces son los conceptos, la descripción del concepto, las horas y el valor. Y en la segunda columna vamos a manejar acá lo que se llama los Hola. Hola, Ok, hola. perdón. Ok, ya. Ok, disculpen, acá se nos fue se me estaba yendo acá ah, bueno, lo tenía acá en mute. Bueno, entonces les estaba mostrando acá dentro de la parte la colilla actual que tenemos dentro del proceso. Acá dentro de la colilla, esta es la colilla que tenemos actual. Entonces, digamos que algunos clientes, entonces, ¿qué le ponemos? El logo, el nombre, le ponemos acá toda la parte del NIP, el periodo, el código, centro de costo, el banco, el salario, el cargo, la cuenta bancaria. Acá manejamos las columnas de devengados, acá manejamos las columnas de deducciones, total devengado, total deducciones, total devengados en horas,
y también en horas y un neto a pagar. Nosotros pensamos hacer una colilla unificada para todos nuestros clientes. Ya miramos pues como la representación gráfica, pero lo que queremos hacerles más o menos se va a ver así, pues con un logo, con unos datos de la empresa. Ya se las amplío, un tema de todo el proceso de los empleados, que esta es información básica del empleado, todo lo que tiene que ver con qué estoy reportando, muy estilo UGPP del reporte mensual para poder identificar los días, un tema de estructura administrativa. En el archivo, la DIA me pregunta, por ejemplo, centro de costo, unidad de negocio. Hay varios clasificadores que me piden dentro del proceso. Entonces, también los vamos a pintar y a mostrar dentro de la colilla. Y acá entra al final un valor, el neto que vamos a pagar, tiene el concepto del devengado, tiene el concepto de deducción, de las deducciones y tiene el concepto de otros pagos. Al final en la colilla, pues va a tener el QR y el CUNE como proceso como tal. Vamos a tener acá todo el proceso. Entonces, mire que ese es como el formulario como de las imágenes que vamos a generar para la colilla. Entonces, vamos a tener el logo, la información. Entonces, se asemeja mucho a una factura, si ustedes lo pueden ver. Va a tener el nombre, el NIT, el régimen, la dirección, el teléfono de la compañía que estás pagando y certificando. Vamos a tener el desprendible de pago con su número. Este número va a ser como el código de factura o número de factura o número de resolución, que es código único para el pago de este empleado. Vamos a tener la autorización, una resolución que nos va a entregar la DIAN para que estos documentos sean válidos. Entonces va a tener un rango de validación desde hasta y con unas fechas también de validación para ese proceso, para ese documento de la DIAN. Aquí vamos a manejar todo lo que tiene que ver con la foto. Si quisieran, le ponemos las fotos o si no quieren, pues no dentro del proceso. Los nombres, el correo electrónico va a ser muy importante para los clientes que no tengan, que tengan los empleados, que no tengan correo electrónico. Esto se va a volver indispensable porque digamos que es la forma en que vamos a notificar al empleado que le estamos pagando. O sea, parte de la obligación es cuando yo le reporto, yo también le voy a mandar, así como le mando a la DIAN, le voy a mandar un acuse para que el empleado me diga si acepta o no acepta el pago. Entonces, es muy importante para que estemos claros y porque va a tener un proceso de validación. El empleado va a tener la parte de la cédula, la parte del documento, el ID. Aquí ya nos vamos a manejar mucho consecutivo. Y el ID del empleado. Tipo de contrato. Estos campos que están en verde son campos nuevos que van a aparecer en una colilla. Por eso acá los identificamos. Tipo de contrato, digamos término indefinido. Tipo de trabajador, entonces va a ser dependiente, pero también va a ser una propiedad que hay que poner dentro de la colilla o dentro de la colilla de nómina electrónica. Un subtipo de trabajador, me pregunta la periodicidad de pago. Entonces a mí me pagan quincenal, si salario integral, sí o no. Y acá yo le puedo decir en dónde, en qué PS está, en AFP y cesantías y el nivel de riesgo si fuera necesario. Y acá muy importante esta información. Acá vamos a tener el mes de reporte de pago. Entonces, de abril de 2021, días trabajados van a ser 30, fecha inicial de pago del 1 de abril, fecha final 30 de abril. ¿Cuántos días de vacaciones tiene? ¿Cuántos días está incapacitado? ¿Y cuántos días de ausencia? ¿Qué significa? Que la suma de estos días pues, me va a dar un número para todo el proceso. Eso es la idea. Cuando paguemos 31 días, pues me imagino que habrá que reportarlos. Habrá que mirar el tema de la UGPP y todo el proceso, pero es muy importante para que lo tengamos bien claro. Vamos a tener el cargo, el centro de costo, el área, el departamento y algunas de las estructuras. Grupo, sucursal o pondremos una de las 16 o las 16 estructuras nuestras dentro de la colilla. La verdad casi que esto va a ser una colilla, una factura de nómina dentro del proceso. Acá vamos a generar la información, entonces acá vamos a manejar los conceptos de vengado y acá tenemos la cantidad, la unidad, la descripción de lo que estamos pagando, el neto que vamos a pagar. Y acá me dice el concepto, por ejemplo, que tiene Midasoft. Acá vamos a hacer una equivalencia con el código que la DIAN espera que le entreguemos. Y acá en la parte de los deducciones vamos a tener el concepto, salud,
concepto pensión, el código de la DIAN con su valor y su deducción. Acá también vamos a manejar todo lo que tiene que ver con otros pagos que se puedan generar. En este XML es el que les decimos que estamos muy pendientes de si en realidad todavía en esta primera fase hay que llenar, dígame, esa hora extra que usted está diciendo que vamos a pagar 2 horas extras, ¿a qué horas entró? La fecha, la hora de entrada y la hora de salida, para saber qué pasa con el proceso como tal. Acá vamos a generar todo el proceso del CUNE, que ya nos lo van a entregar, y el certificado digital. Inicialmente vamos a firmar con el operador electrónico para todo el proceso de que sea una sola firma, para todo lo que tiene que ver con el certificado digital de firma electrónica ante la DIAN. Pero ya también cada cliente podría habilitar, por ejemplo, los que ya tengan, por ejemplo, firma digital, la habilitaremos para que cada uno firme en nombre propio y al final se lo entregamos así al operador. Este es, digamos, como una presentación de cómo estimamos nosotros que vamos a trabajar una colilla. Entonces, en realidad va a ser una colilla mucho más estructurada y mucho más completa. También queremos hacer una sola, pues digamos, la idea no es hacer de pronto 500 formatos de colillas, sino vamos a establecer una con todos los normativos de ley, que sea muy bonita, muy atractiva y que nos funcione para todos nuestros clientes de una manera como integrada y no estamos pensando en hacer colillas personalizadas porque la verdad el tiempo de implementación es bastante corto y digamos con hacer una, no alcanzaríamos a hacer las 500 y todos quieren, póngame esto, no me le pongas esto, yo lo quiero mejor el mail no acá, sino correrlo, entonces vamos a tratar, eso es como un esquema, se aceptan preguntas, dudas, sugerencias para cuando las estemos desarrollando, para que las miren. Ahorita se las entregamos para que las vayan revisando. Acá vamos a tener unos costos, esos unos costos todavía no están establecidos, pero vamos a tener por rangos de empleados. Van a arrancarnos en 327 pesos hasta 450, dependiendo. Eso va a ser un costo mensual por el número de empleados. Ejemplo, este mes no mandé nada, pues no hay ningún costo y no hay nada dentro del proceso. Los costos anteriores no van a incluir IVA, eso no va a tener el contrato de permanencia, pues si ustedes quieren un mejor descuento con el operador, nos dice que debemos de tener entonces para un mejor descuento, pues como una permanencia, la oferta es válida hasta la emisión o hasta la suscripción de contrato. Vamos a generar un contrato de nómina electrónica con cada uno de nuestros clientes para poder dar el poder para autorizar, para hacer todo el proceso de dispersión ante la DIAN. En caso de incrementos, pues la idea es que no supere el 20% de la TRM de la fecha de negociación, pues porque digamos que esto sí nos impacta directamente a toda la plataforma tecnológica que es Azure y pues obviamente Azure siempre va con procesos dolarizados 100%. Tenemos acá aumento de inicio del año, pensamos hacer todos los aumentos del año al principio del año para todo el proceso. Entonces cambia de año, entonces así como ese mismo día iniciar y no como contratos anualizados, porque digamos que para el tema de los incrementos y los manejos, que unos van a iniciar primero que otros, va a ser un poquito más complejo. Y vamos a aplicar el IPC. Las integraciones, nosotros vamos a hacer la integración con la plataforma y las vamos a entregar dentro del proceso. Si, por ejemplo, algún cliente en específico quisiera hacer una plataforma, en ese momento no lo tenemos contemplado porque no nos daría para hacer el desarrollo de la plataforma que va a tener todos nuestros clientes y adicionalmente el que nuestro cliente quiera, sino que vamos a manejar una sola como tal y esa es la que le vamos a entregar, que no va a tener costo. Si fuera necesario que el cliente habría que hacer un proyecto y se estabilizaría, tendríamos que manejar tiempo y costo para el proceso, pero pensamos que no nos da para hacerlo dentro del proceso. Se contempla la transmisión de datos también dentro del proceso por medio del consumo de web services puesto por el operador, tiempos de entrega a convenir con el cliente, los precios corresponden pues a estimados, los precios todavía no están establecidos, estamos mirando cómo sale todo dentro del proceso para todo. La factura no será emitida en el mes y nosotros al final les pasaremos, digamos, como en los primeros días después de que ustedes generaríamos una factura para cada uno de nuestros clientes dentro del proceso.
Praxis construirá la representación gráfica estándar con los atributos de ley, muy importante. Praxis brindará el servicio de soporte a usuarios finales, ¿ok? Más no a los empleados. Ahí es muy importante este punto, porque nosotros vamos a atender a ustedes que son nuestros usuarios y, digamos, si hay algo, ustedes ya atenderían a sus propios empleados dentro del proceso. Pero pues la idea es que no tengamos una alta demanda dentro del proceso y que todo lo podamos conectar a través de los web services. ¿Qué más manejamos dentro del proceso? Y vamos a hacer unas capacitaciones a través pues, de cada uno de los medios o hacer muchos webinars para empezar a hacer unas capacitaciones. La verdad, necesitamos hacer capacitaciones masivas a todos nuestros clientes, porque pues digamos tenemos bastantes y necesitamos abarcar más. Entonces vamos a utilizar muchos medios como este medio para hacer las capacitaciones y los entrenamientos a cada una de las plataformas. Entonces, por ese proceso ustedes van a estar muy tranquilos. La idea es que, digamos, si alguien necesita una atención personalizada dentro del proceso, pues ya sea que primero haya estado en todos los procesos nuestros de la parte de las capacitaciones virtuales que estamos generando. Bueno, aquí los estamos, con esta nómina electrónica, también digamos, estamos como haciendo un acercamiento a cada uno de nuestros clientes, o sea, a todos ustedes, en que por qué no miramos la posibilidad de que ustedes tengan una plataforma cloud nuestra o también les podemos ofrecer el servicio outsourcing por si algunos quieren que tercerizar el servicio, más adelante lo puedan hacer. La verdad, inicialmente podría ser que ustedes miren si quieren una plataforma cloud y dentro del proceso. Nosotros actualmente nuestra plataforma está ubicada en el este de Estados Unidos, muy importante, y tenemos con réplica en el oeste para todo el proceso de Azure. Entonces eso está 100% integrado dentro de eso. Bueno, aquí ese es como más o menos como el alcance, como todo lo que teníamos como para decirles el día de hoy, como no sé, empecemos como a revisar, Feli, Andrés, ayúdenme con cada una de las preguntas, como para que empecemos a mirar o si las he contestado o no las he contestado, les pido mil disculpas de pronto si no y vamos a tratar como de revisarlas. Bueno, yo aquí estoy viendo unas. Arrancamos de donde acá. Bueno, por acá nos pregunta, vamos acá mirando. Siempre está el chat un poquito largo. Bueno, sí, aquí tenemos como una recopilación de preguntas. Si quieres, te las voy leyendo. Bueno, yo aquí voy a leer una. Dale. Buenos días. Se inicia en abril. ¿Van a pedir registros de la nómina desde enero retroactiva o se inicia el registro de la nómina de abril en adelante? Digamos, Luisa, lo que se ha visto dentro del proceso es que se va a arrancar en realidad desde la nómina de abril. Pues no debería haber un retroactivo de las nóminas anteriores. ¿Quién es el operador tecnológico? Técnicamente tenemos varios dentro del proceso. Nosotros ya tenemos un acuerdo firmado con una compañía que se llama Cadena y con ellos dentro del proceso pues ya hemos hecho la integración para factura electrónica, que algunos clientes ya la utilizan y la idea es que sigamos con el mismo esquema. La verdad nos ha ido muy bien y el costo por eso podemos dar unos costos muy competitivos y nos encargamos nosotros de la administración y todo el proceso para todo. Ok, aquí hay otra que dice, buenos días, ¿cómo se reportará a la DIAN los conceptos de pagos en especie? Ejemplo, bonos, alimentación, electrónicos, abonos a cuentas, aportes voluntarios, de pensión, etcétera. Ok. Dentro de la resolución, todos esos conceptos van a tener una homologación. Por eso vamos a tener un trabajo de configuración con cada uno de ustedes, donde vamos a tener los conceptos actuales versus
el código de la DIAN asignado a este tipo de concepto. Entonces sí va a haber una homologación entre los códigos que manejamos de Midasoft con los códigos que establecemos en la DIAN. Entonces sí lo necesitamos y la DIAN lo pide. Entonces va a ser muy claro el manejo. Ok, dice, el proyecto del gobierno contempla el acuse de recibo y aceptación del CUNE. Sí, técnicamente eso es parte del proceso. La idea es que cuando yo le estoy transmitiendo a la DIAN, también obviamente le estoy transmitiendo al empleado. Y el empleado, por eso es muy importante ahorita que les decía, el proceso del correo electrónico, porque él, digamos, va a tener como las mismas de aceptación de la factura o no la factura dentro del proceso. Ok. Para el reporte a la DIAN, el sistema unificará todos los periodos del mes, es decir, somos una nómina mensual, pero dentro del mes se hacen periodos adicionales como vacaciones y liquidaciones. ¿El sistema unificará todos los del mes o se envía un reporte por cada periodo? Okay. Como les decía ahorita, en otros países existe nómina pagada, nómina que se envía a la DIAN. Para Colombia va a existir nómina pagada y al final del mes unifico. Entonces yo puedo tener 10 pagos de nómina extras, pero todas las voy a unificar y voy a hacer un solo envío por cada uno de los empleados, agrupando a ese empleado todos los conceptos que le he pagado. Ok. Otra pregunta, ¿cómo es el modelo para los clientes que deseen usar el mismo operador de facturación electrónica? ¿Ustedes entregan un XML, un plano o algo así? Nosotros técnicamente no tenemos pues como contemplado hacer otro esquema de integraciones para el proceso. La idea es que se vayan por la plataforma tecnológica que les estamos ofreciendo para no generar integraciones adicionales. La verdad, por tiempo no nos daría dentro del proceso. ¿Ok? Para asegurar la idoneidad de las pruebas, entregará una pauta para la ejecución de las pruebas y los criterios y rutas de validación. Sí, correcto. Dentro del cronograma que nosotros tenemos, pues digamos acá tenemos, dentro de nuestro cronograma tenemos una fase de pruebas. La fase de pruebas es una fase de hacer la parte de las pruebas de la versión y adicionalmente la parte de las pruebas ante la DIAN como tal. Entonces sí va a ser tiene que ser un ambiente completamente separado, independiente, para que cuando estemos haciendo esta actualización de la versión más la del operador lo podamos generar sin ningún tipo de contratiempos ni manejo dentro de como tal. Ok, otra pregunta, ¿ya se está trabajando sobre una resolución firmada ya por la DIAN? Resolución firmada no hay. Hay un principio de proceso. Hay un XML también de la DIAN que lo ha compartido con los operadores y con nosotros para todo el proceso, pero todavía no está firmado. Ok. ¿Cuál es el manejo de los ajustes o modificaciones sobre el documento de nómina del mismo mes luego de ser reportado y aceptado por la DIAN? No, el concepto es notas. Una vez yo genero y transmito a la DIAN y yo necesito hacer un ajuste, yo antes un ajuste lo hacía muy fácil, era crear un periodo adicional y en ese periodo pago lo que necesitaba. Ahorita no. Si yo ya transmití a la DIAN ese mes, yo tengo que entrar a hacer un ajuste a ese documento que la DIAN ya me pidió. Entonces es muy importante que ahí ya no va a ser el periodo normal, pues va a ser un periodo normal, pero asociado a ese CUNE. Muy importante porque digamos que ahí es donde se va a garantizar pues, la integridad de los datos. Ok, para nómina electrónica las horas extras se deberían entonces grabar en nómina con fecha y hora de inicio y fin. En el momento solo se graba por novedad, en nómina las horas a pagar. Sí, correcto. Ese lo estamos validando. Va dentro del XML. Sí, la idea es que se grabe y se habilite la hora de inicio, la hora final para el proceso. Día, pues sería la fecha, el campo hora de inicio, el campo hora final y el tipo de hora. Hay una clasificación de los tipos de hora para saber si es hora normal,
hora extra, hora diurna y se pueda reportar mejor. Eso sí, lo tenemos contemplado ante la fase sí para que se digite así sea la novedad, pero con esos campos para que en realidad nos quede muy bien segmentado y se nos vaya muy fácil dentro de la integración. Ok. Para reportar un prestador de servicio, se reporta el valor pagado por el servicio y la retención. Si se tiene un tiempo de pago mayor a 30 días para el prestador de servicio, ¿qué forma de pago se incluiría, ya que en el anexo técnico solo tiene como opción contado? ¿Y qué tipo de contrato se le debe asociar, ya que en el anexo técnico no tiene prestación de servicios? Dentro de eso, acá tiene, dentro del sistema se está manejando esta categoría, tipo de contrato, tipo de trabajador y subtipo de trabajador y la periodicidad. Tendremos que ajustarnos a estos lineamientos dentro del proceso como tal. No sé si estará contemplado, no sé, hacer pagos a más días. Buena pregunta, la vamos a escalar dentro del proceso, pero pues digamos que estaríamos a lo que diga la DIAN dentro del proceso o los tipos de periodicidad. Dice mensual, es mensual que le pague cada 90 días. Podría ser unas condiciones de pago que se podrían manejar, pero pues habría que reportar. Pero lo vamos a Ok, escalar también muy bien esa pregunta. listo, dice el modelo de acuse de recibo, ¿cómo lo va a manejar Praxedes? Dentro de la plataforma vamos a tener una lista para poder identificar. Primero, uno, se envió. De pronto, bueno, acá no la alcanzamos a proyectar pues como para que vieran, pero va a tener un campo que va a decir el envío, si se recibió y si aceptó. Entonces sí va a tener exactamente los mismos campos que se manejan ahora con la factura electrónica. Ok. Con respecto al correo electrónico, ¿qué se puede hacer con el personal operativo de obra que no tienen correo electrónico? No, definitivamente hay que sacarlo. No es opcional. Hay que empezar y entonces como fase tenemos que empezar a trabajar ya en ese proceso, porque al final ellos van a estar reportados ante la DIAN y ellos son los que van a tener. Entonces hay que hacer ya desde ya conciencia en cada uno de nuestros trabajadores para que en realidad lo tenga. Entonces, más bien es una campaña que debemos de hacer desde el área de talento humano para empezarlo. Y de una vez aprovechamos y montamos para todos nuestros clientes el portal de autoservicio, autoconsultas para que ellos mismos se administren. Pero sí es vital el correo electrónico. Ok. El, el software de Midasoft podrá registrarse como software propio, aun cuando la empresa tiene proveedor tecnológico para factura de venta electrónica. La Sí, claro, DIAN eso, Sur, sí, sí, eso perdón, es claro. Se puede utilizar como software propio o con operador tecnológico. Ejemplo, yo podría tener mi facturación con un operador, no sé, con un operador uno, pero, y yo inclusive yo de facturación electrónica, yo puedo tener varios operadores. O sea, yo podría tener registros, por ejemplo, con Cadena, con Carvajal, no sé, con Dispapeles, con cada uno de esos, yo podría tener cada uno de los registros sin ningún tipo de inconvenientes. Lo mismo va a pasar con el proceso de la nómina. Yo podría tener uno por un lado y otro por el otro. No hay ningún impedimento. Es lo mismo que pasa con todo el proceso de la seguridad social. Mire que ustedes pueden pagar un día por ARUS, al otro día por aportes en línea, al otro día por pago simple. No hay una normatividad o una obligación. Normalmente es más comodidad que la información esté en una sola plataforma, pero en realidad no existe ningún impedimento para que yo pueda generar los dos o los ok. tres. Si quisieran tener más, no hay problema. Otra pregunta dice, ¿el modelo de colilla de nómina también se debe, en el modelo de colilla de nómina también se debe indicar fecha y hora de entrada y salida al momento de reportar el tiempo extra? Pues no necesariamente, pues digamos, no lo tenemos. Algunos clientes entre sus colillas, por ejemplo, sí lo identifican. Ellos dicen, te estoy pagando una hora extra del viernes de 10 a 9.
Son colillas más largas, pero sí se podría manejar. Y también, obviamente, dentro de eso podría, inclusive eso es claridad de la información. No habría ningún problema en detallar eso. O, por ejemplo, inclusive detallar, por ejemplo, el tema de incapacidades o el tema de ausentismos. ¿Para qué eso? ¿Qué es lo más importante que vemos? Es trabajar mucho en esas novedades que son vencidas. O sea, yo no sé cómo voy a trabajar ahorita de pronto con las entidades administradoras. Yo hacía manejo y reportaba una incapacidad, por ejemplo, del mes anterior que me llegó este. Ahorita con temas de la DIAN y con temas, eso también obviamente pasa con los EPPs. Bueno, ¿cómo yo lo voy a reportar para que en realidad la información también sea homogénea dentro del proceso? Hay que empezar a mirar y analizar. Pues digamos que esto todavía está todo el mundo tenemos muchas dudas. Ojo que se fue el audio. Hola, hola. Ya. Ok. Otra pregunta dice, ¿esta colilla CUNE va a salir disponible en el módulo de autoconsultas? Sí, va a salir directamente, va a salir con un botón y va a estar dentro del módulo autoconsultas. Entonces vamos a tener las dos colillas. Vamos a tener la colilla normal, que se sacará quincenal, y vamos a generar esa nueva. Pues la idea de la otra, aunque pronto ya no la van a generar mucho y no va a tener mucha validez, pero pues la idea de la otra colilla también le sirve al empleado como para que mire, ve, esta quincena me pagaron esto, y en la otra va a mirar la suma de todas las quincenas que me hicieron o todos los pagos, que también es hasta bueno dentro del proceso. Ok. ¿Contratistas, contratos por prestación de servicios deben reportarse en nómina electrónica? Sí, correcto. Eso es un tema que viene de hace mucho tiempo. La idea dentro de eso también es que lo manejemos. Tenemos que mirar, inclusive Midasoft está preparado hace mucho tiempo para todo el manejo de estos tipos de trabajadores. Hay que hacer unos procesos como de configuración para hacer lo que se llama la nómina de contratistas o nóminas por honorarios o nóminas de prestación de servicios, pero Midasoft lo maneja y ya ustedes acá van a poder generar el soporte. Antes, digamos que con los prestadores de servicio, ellos me traían una cuenta de cobro y hacíamos todo un proceso, pues ya esta es la cuenta de cobro, pero sí se puede manejar, claro. Para eso va a pedir este proceso que se llama tipo de contrato, porque aquí dentro del tipo de contrato podrá existir una categoría. Hay uno de estos que tiene esa categoría que lo puede indicar. Ok. Yo creo que esta pregunta también va como en esa misma línea. Dice, ¿en nuestra empresa los prestadores de servicios se pagan por el área de finanzas o también algunas por el área de contabilidad? ¿Se debe reportar como nómina electrónica? Para mi concepto, sí. Debemos de trabajarlos como unos contratistas o como unas personas dentro del proceso. Lo que pasa es que las empresas cuando lo hacen por finanzas es porque ellos llevan la cuenta de cobro. Aquí está la cuenta de cobro. O sea, no la tengo que hacer, sino que cuando yo la transmita, esta será, pues digamos, como el documento. O hago el documento de la cuenta de cobro como para hacer la grabación de las novedades de los pagos. A él lo tengo registrado en el sistema como un empleado de categoría, no empleado, sino como de categoría de contratista o nómina de honorarios y genero el pago como tal. Hago la nómina de esa nómina. Pues, normalmente lo que hacemos es que la separamos, creamos una nómina normal y vamos a tener una nómina de contratistas o de honorarios, que es separada. Ok. ¿Qué pasa si el documento de la nómina es aceptado por la DIAN, pero el CUNE enviado al empleado por correo y por medio de la CUSE no acepta el documento? Dentro de eso es algo que puede pasar dentro de eso. Habría que revisar y obviamente hablar pues ya con cada uno con el empleado, por qué no fue aceptado. Porque en realidad pues si no tiene la aceptación de él, pues digamos ante la DIAN no es válido. Entonces hay que hacer una revisión. Yo diría que ya sería como un proceso como de revisión de la colilla y, y hablar con el empleado cuál fue el motivo de su no aceptación.
pero tiene que ser un trámite normal. Lo mismo que nos pasa a nosotros cuando nosotros le mandamos una factura al cliente y el cliente no la admite. Entonces hay que hablar con el cliente por qué no lo admitió, o cuando nos mandan una factura a nosotros y nosotros no la admitimos. Debe tener un proceso administrativo dentro de la compañía para poder solucionar eso. Porque si la DIAN no te lo van a aceptar para hacer temas de deducciones empleadas. Ok, ¿cómo saldría el comprobante de liquidación por retiro? No, el comprobante de liquidación sigue siendo igual, sino que yo al final, dentro del proceso de retiro, yo tengo que enviar ejemplos. Yo me retiro el 17, a mí me pagan la quincena del 15, yo me retiro el 17, pero yo transmito el 10. Yo hasta el 10 del mes siguiente, él no va a tener, digamos, como todos los pagos de nóminas y todo el proceso. Ok, una pregunta bien importante. De parte de la empresa, ¿qué debemos ir adelantando para que lleguemos en tiempos al cronograma definido? Para cada empresa se establecerá una fecha específica de implementación. Correcto, sí, muy buena pregunta. Mira, no, eso es lo que queremos nosotros. Nosotros estamos haciendo ya un documento que se los vamos a entregar esta próxima semana a nuestros clientes para que de una vez les vamos a indicar cómo van a ser los campos nuevos que vamos a tener. Entonces vamos a iniciar con una fase de configuración de qué, de, por ejemplo, poder identificar el empleado, ese empleado, por ejemplo, estos campos verdes, tipo de contrato, subtipo de contrato, su tipo de trabajador, periodicidad. Si no los tenemos ya identificados. Mire que, por ejemplo, acá parece muy importante el país, si no tenemos correo electrónico. Y este otro que vemos acá que también es muy importante es el criterio de configuración de los conceptos que tienen actualmente versus la lista que maneja la DIAN. Entonces esa tarea sí yo diría que la vamos a iniciar antes, digamos, de que salga la versión para que sea, digamos, unos procesos de cargue rápido, porque en realidad esto es lo que más nos puede generar inconvenientes dentro del proceso, o sea, que me equivoque y pronto ese concepto que es código DIAN 1, lo pongo acá entonces me equivoco, entonces, y hay que empezar a leer esos documentos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tratar esa sesión, vamos a hacer una sesión de capacitación a los clientes específicamente para estos puntos y para que ellos empiecen a adelantar el trabajo. Que es muy importante, por ahí vi alguna pregunta como un consultor, es, no, vamos a iniciar, queremos que nos ayudemos todos, para que obviamente el consultor ya sean temas muy puntuales de dudas. Pero digamos que el consultor no es como para que nos definan, vea, es que el concepto A00 es con el código DIAN. Pienso que esta tarea la pueden hacer todos nuestros clientes. Entonces esta tarea inicial la contamos y esperamos pues obviamente que todos en ayuda lo hagamos. Y después le hacemos una revisión. Es que es más fácil hacer una revisión que hacer un listado y empezar el código 1, el código 2, el código 3 dentro del proceso. Entonces, eso, yo pensaría que estas serían las tareas iniciales de llenar la información y los campos nuevos que aparecen dentro del proceso. Nosotros ya la otra semana les indicamos cuáles van a ser para ir generando ese tipo y no nos cojamos, como decimos, pues no vamos a estar dentro del proceso. Ok, esa también creo que genera claridad para todos. Dice, el costo estimado es mensual, pero no habrá un costo adicional por adquirir el módulo. Y para seguirla, dice, por ejemplo, una empresa que pague cada 10 días genera 3 colillas a la DIAN. Solo se reportará al fin de mes, es decir, una sola transacción. En este caso, ¿te cobrarían una sola transacción? Sí, correcto. A esa pregunta la respuesta es sí, es uno solo. Solamente se cobran los empleados por el NIT. ¿Ok? Entonces, si un empleado, el ejemplo que les da ahorita, si un empleado está en un NIT y trabaja en varios contratos, es un solo NIT y un solo empleado. Pero si un empleado pertenece a un grupo de empresas y está en una empresa y después se pasa a la otra empresa, en realidad en la DIAN se debe reportar 2 veces, porque él trabajó, va a tener un CUNE con la empresa número 1 y va a tener un CUNE con la empresa número 2, así sean del mismo grupo económico. Ok. ¿Cómo es el nivel de seguridad con las nóminas confidenciales, teniendo en cuenta que la información pasa por varias entidades?
técnicamente es como la misma información de lo que nos pasa ahorita, por ejemplo, con los operadores. Por ejemplo, de Arus. Es en realidad esa plataforma, pues la idea es que las personas que tengan esa información no, pues digamos ustedes, como va a haber un portal, pues la filosofía es que ustedes no le den usuario, pues digamos a alguien que no pueda ver la nómina confidencial. Entonces vamos a tratar dentro del portal manejar la misma seguridad. Ejemplo, yo soy el Need Praxis y Praxis crea un usuario, no sé, se llama Marcela, y Marcela crea ese usuario y me da un usuario a mí. Yo podré ver de Tito unos datos, pero Marcela va a poder ver más datos que yo no pueda ver. Eso los tenemos contemplado dentro de la fase de seguridad. Ok, permítame que es que aquí hay unas preguntas que creo que ya han sido contestadas. Dice, si por alguna circunstancia se efectúan pagos dobles a los empleados, lo normal en nuestro caso es que en el transcurso del mes siguiente del pago el empleado realiza consignación a nombre de la empresa y de nuestra parte se efectúa registro en Midasoft de los conceptos pagados de más, que coincide con el mes de consignación. ¿Cómo se reportarán estos casos a la DIAN? No, o sea, como proceso, una vez yo reporte, o sea, si yo no he reportado, ejemplo, yo estoy en los 10 primeros días y yo ya vi, le pagué a alguien de más, yo podría generar una nómina y hacerle un descuento dentro del proceso. Pero si yo ya lo tengo y yo ya lo reporté, tendría que hacer una nota. Ahí es buena pregunta y tendremos que revisarlo cómo lo aplicamos dentro de Midasoft, porque le voy a hacer un descuento en la quincena del mes siguiente. Yo diría que debería quedar como un descuento del mes siguiente y habría un tema de proceso, porque voy a tener yo quiero que sea de la contabilidad, pero en realidad es del mes. Tendríamos que, lo revisamos, pero ahí tenemos algún proceso que debemos de separar lo contable con lo, con lo, de, con lo del pago del descuento. O sea, si yo no lo alcanzo a reportar, tendría que ir como una nota. Entonces, una nota es un descuento que yo le voy a hacer. Entonces, de pronto nos tocaría hacer como un doble registro, hacer un registro para aplicar la nota, pero hacer un registro para poderlo pagar. Habrá que mirar en cómo el concepto y cómo el concepto después al final se va a representar acá, porque él acá va a aparecer algo que se llama descuento mes anterior, pago, no sé, extra o pago doble. Entonces va a tener, pero tenemos que mirar y cómo sería la correcta forma de proceder a hacerlo. Yo lo veo que habría que partirlo en dos escenarios separados. Ok, hay que firmar un contrato para permanencia mínima por nómina electrónica. ¿Y con quién se firma? ¿Con Cadena o con Praxis? No, técnicamente contrato no se va a firmar. Es un contrato, pero no con permanencia. ¿Ok? Y se firma directamente con Praxis porque Praxis va a ser el que les va a facturar a ustedes, a cada uno de nuestros clientes, pues los empleados que pasen o que procesen en el mes y sean reportados. También se firma un contrato de autorización con el operador. ¿Para qué? Para que digamos que se utilice la firma electrónica de él para eso. Si ustedes ya tienen firma, pues no hay problema, se utilizaría la firma de ustedes como proceso. Solamente se necesitaría cuando sea la firma cuando se firme, cadena firme en nombre de nosotros o el operador tecnológico. Ok, dice, los pagos por recargos nocturnos, recargos festivos, se deben reportar. Lo mismo con las vacaciones, cómo se registran las vacaciones que cogen parte del siguiente periodo. Ok, con relación a las vacaciones, no es lo que yo pago en el mes, así tenga las fechas de vigencia de un mes al otro, pero son novedades que están dentro del mes. Si yo las estoy pagando todas completas, o también se puede manejar, pues digamos como se maneja como los reportes de la UGPP, que en la UGPP en realidad son 30 días. Ese punto hay que aclararlo bien, porque digamos que nosotros vemos que es mucho, pues tiene mucha semejanza con la UGPP,
pero pues digamos que la plataforma, la DIAN, hay que revisar hasta dónde nos deja entregar esa información partida, porque sería, no sé, se va para vacaciones del 20 de abril y hasta el 10 de mayo. Entonces, no sé si habría que reportar primero un corte y en el próximo mes reportar el resto. Muy posiblemente se tenga que reportar partido. Ok. Si las horas extras se ingresan es por una macro, no se tiene ni fecha ni hora de inicio o final, entonces, ¿cómo se tendría que manejar la información de las horas extras? O sea, si la DIAN dentro de ese punto nos está exigiendo, la macro tendremos que ponerle la fecha, hora de inicio y la hora final. Ahí no podemos hacer más. Lo que vamos a habilitar nosotros dentro de la plataforma de Midasoft es que esa grabación de novedades vaya con esas características. Que inclusive pues nosotros la tenemos dentro del módulo de tiempo nuestro para ese proceso. Pero como es una novedad, puede ser que ustedes lo liquiden en otro software, pero en realidad entonces ya no es solamente, dígame, 8 horas, no, dígame esas 8 horas, de qué día son, a qué horas inició y a qué horas terminó. Entonces puede ser que esas 8 horas se vuelvan 8 registros, una del lunes, una del martes, una del miércoles, una del jueves. Entonces muy seguramente ese reporte de novedades va a ser más detallado. Todavía no sabemos si va a ser un campo estrictamente obligatorio, lo vemos en el documento, entonces muy posiblemente preparémonos a que eso vaya a pasar. Entonces, ¿qué habría que hacer? Cambiar la macro. Ok. ¿Cómo debe salir en la colilla unificada los días de trabajadores que ingresan o se retiran de la compañía sin cumplir los 30 días del mes? No, eso no estaría dentro del unificado. No, estaría acá en los días trabajados. No, trabajo 4 días independiente dentro del proceso. Y acá lo que yo estoy reportando es que estoy reportando el mes de abril. Nosotros lo vemos como el reporte de abril, más no como el reporte del 1 al 5 y del 16 al 20 que trabajó el empleado. Eso no lo vemos más como el reporte a la DIAN. ¿Verdad? Es que yo estoy reportando mi mes. Y en ese mes ellos trabajaron tanto. Entonces es como el proceso, como lo vemos nosotros. Ok, permítame que estoy leyendo unas que ya han contestado. Dice, buenos días, en la empresa tenemos vendedores externos y se le paga comisiones. ¿Se deben incluir en la nómina? Vendedores externos, okay. No, si son contratos de prestación de servicios y te sirva eso, o qué medio, por ejemplo, cuando tú le generas el pago, digamos que eso es un tema más tributario. Como cuando yo le pago a ese vendedor externo, por ejemplo, una comisión, uno, puede ser que me haga una factura a nombre de él, o dos, me entregue un documento o una cuenta de cobro. Si es una cuenta de cobro, lo podríamos manejar como nómina para el pago. Si él me entrega una factura, pues sí, yo le pago la comisión porque él me está facturando con una factura. Pero la idea es que ustedes con eso legalicen ese pago que le están haciendo a ese vendedor externo que no tiene nómina y que está contemplado dentro del proceso. Yo diría que sí. Ok. Dice, para acceder al módulo de nómina electrónica debemos como empresa estar en la última versión actualizada de Midasoft. Discúlpame, Felipe. Dice, para acceder al módulo de nómina electrónica debemos como empresa estar en la última versión de actualización de Midasoft. Bueno, Buena. buena pregunta. No, nosotros tenemos contemplado, digamos, hacer ese cambio o este módulo y que podamos soportar a todos nuestros clientes. Lo ideal, si es que estén en la última versión y vamos a trabajar para eso. Ya periódicamente, pues, si no están, debemos de hacer, mirar el cronograma para que lleguemos a esa versión, por ejemplo, antes de que nosotros liberemos, por ejemplo, aprovechar antes de que nosotros estemos liberando, que ellos ya estén en la última para que el paso sea más fácil y no nos toque saltar de la versión 1 a la versión 3. Pero sí, eso sería lo ideal, que estemos en la última versión.
pero sí lo tenemos contemplado en 2019 tenerlo. Claro que sí. Y 2021. Si hay algún cliente que sea en una versión anterior, ahí sí tenemos que migrarlo. Y Por por ejemplo, favor, Don que nos Tito, levante la mano para hacer la migración o la actualización más rápido. Pero creo que casi todos están en 2019. ok, por ejemplo, hay una pregunta en la misma línea de un usuario que nos dice que si los que están en la versión Windows, cómo digamos se va a manejar allí ese tema de actualización de los datos. Ok, no, acuérdense que todos nuestros clientes tienen derecho, el que sea versión Windows, tiene derecho a utilizar la versión web. Que es importante, ese cambio nosotros solamente lo vamos a hacer en la versión web. Entonces esta funcionalidad solamente va a estar ahí. Tenemos el tiempo suficiente como para hacer un tema de feedback o entrenamiento para que en realidad empiece a utilizar también esa plataforma. Pero pues este desarrollo está contemplado para hacer en la versión web como tal. Pero pues no va a impedir utilizar Windows. Pero esa funcionalidad la lo vamos a hacer en web. Entonces le tocará entrar a la web a hacer el proceso. Ok. Dice, en el desprendible de nómina electrónica se puede anexar la fecha de ingreso y o retiro para que así la suma de días reportados no sean 30, sino los días reales laborados. Sí, muy seguramente. Dentro de eso, pues en las especificaciones yo mostré como la colilla, pero pues en realidad eso se pone la fecha de inicio, la fecha final. Eso tiene más campos dentro del proceso, claro que sí. Ok, dice, por favor aclarar lo de la firma electrónica que hablan. ¿Quién firma? Ok, ¿quién firma? Inicialmente, dentro del proceso, firma el operador. Hay clientes que ya tienen firma y entonces podrían firmar con su firma digital. Entonces pueden tener las dos, no tienen ningún impedimento como tal. Ok, dice, el módulo de tiempos se dejó de utilizar porque estaba amarrado a los biométricos y estos se suspendieron por la pandemia. Si las horas extras se suben con plano por la opción de importación, ustedes habilitarán los cambios para que tengan la fecha y la hora de acuerdo a la nueva exigencia. Sí, claro que sí. Nosotros vamos a hacer el proceso con la importación, con la fecha, hora de inicio y hora final. Sí, y si está como un importador de plano, sí, se hará como una novedad, un proceso de importación con esa estructura. Claro que sí. Ok, dice así, en los casos de las renuncias que se presentan a fin de mes y por cierre contable y fechas de pago de la nómina, estas renuncias quedan acumuladas y con retiro en pila al siguiente mes, descontando los conceptos de mayores valores pagados. ¿Esto se puede seguir manejando de la misma manera a la DIAN? Ese era como el punto que veíamos como, yo diría que habría que reportarlo de dos maneras. Uno, de reportarlo al pago, porque es algo que yo le tengo que reportar a la pila. Yo lo haría como dos procesos, pero vamos a profundizar más ese punto. Sí, o sea, que en las fechas de corte, ¿cómo se van a reportar? Sí, está muy buena la pregunta y la vamos a escalar. Ok, dice así, la última versión tiene un costo adicional y cómo podemos validar la versión que tenemos. Ok, no, nosotros ya nos encargamos con cada uno de nuestros comerciales de hacerle como el seguimiento y los vamos a llamar uno a uno para mirar la versión, inclusive nos va a servir para actualizar los datos, para actualizar toda la información. Pienso que hemos tratado como para que estén en nuestro CRM y dentro de eso, por ejemplo, que les podamos notificar, avisar. Entonces, cada vez queremos como que nuestro CRM esté mejor alimentado y saber en qué versión están disponibles. También dentro de la parte de, por ejemplo, los que son cloud, pues nosotros sí tenemos toda la trazabilidad en qué versión está, de qué compilado, de qué versión como tal para el proceso. Y las personas que no tienen el módulo de tipos con ustedes, no con nosotros, ¿cómo se hace la entrega? Si ustedes reciben totales de horas, ¿se va a hacer el ajuste para recibir por fechas? Sí, se van a hacer el ajuste para recibirlo por fecha.
Ok. Aquí también es una del operador diferente, ya se contestó, dice, el personal que trabaja por horas, modalidad a destajo, ¿cómo se reportaría? Ok, el personal a destajo, pues eso tiene varias implicaciones. Uno, inclusive, por ejemplo, con el manejo que se le da del destajo. El destajo es, digamos, a veces bien utilizado o mal utilizado, no sé, pero digamos que para ojos, por ejemplo, operadores, por ejemplo, con la UVPP, cuando yo manejo de destajo, pues yo tengo que, normalmente muchos clientes que tenemos bastantes que hacen destajo, asemejan todo como también a veces a horas con el fin de que, o a días de trabajo, con el fin, digamos, de que esta información esté concadenada con el proceso. Será lo mismo, usted se reporta, pagamos la nómina, le hacemos, pero al final ese valor que estamos pagando, no sé, estoy haciendo, no sé, pintar muro vale 10.000 pesos, ese valor cuánto se traduce en tiempo y horas trabajadas, porque de igual manera, cuando ustedes reportan, por ejemplo, a la seguridad social, pues ustedes tienen como una connotación. Algunos lo tienen muy claramente definido, otros, digamos que los días siempre lo reportan sobre 30, pero exceptuando que sea una incapacidad o una ausencia, le quitan ese proceso. Pero los de destajo, sí, claro, es una modalidad de pago y está contemplada dentro del proceso. Creo que hay una última aquí, ya dice, ¿se pueden pagar en un mes horas extras de meses anteriores? Yo digo, sí, lo importante es que no estén reportadas en los otros meses. O sea, eso es como la claridad. Usted me reporta este mes y tú me puedes reportar todo, pero va a quedar en este mes. O sea, para la DIAN, eso no es que esas horas extras son de enero. No, esas horas extras suman en el IBC del mes en el cual yo lo estoy afectando para la seguridad social. Entonces, es más como un manejo como del cliente dentro de la parte. Aunque hay unos campos que son fechas, entonces ojo con las fechas, porque las fechas como tal podrían ser que tengan connotación de validación o connotación de no. Ejemplo, que vengan validadas y que la DIAN diga, venga, pero usted por qué está pagando una hora extra. Acuérdese que va a tener la fecha, la hora, entonces yo porque usted me está reportando una hora extra del mes anterior. Si se puede manejar, perfecto, o habría que manejar, por ejemplo, por conceptos, no sé, de conceptos de comisión, pues digamos, o otros tipos de conceptos para esos pagos dentro de eso. Porque de pronto la fecha va a ser un impedimento para hacer el cruce de la información. Ok, otra pregunta, dice, ¿la DIAN ya pide los contratistas en esta nómina? Discúlpame. Dice, la DIAN, otra pregunta, ¿la DIAN ya pide los contratistas en esta nómina? Sí, está contemplado. Es un tipo de empleado con ese tipo de contrato y trabajador. Sí, claro que sí. Ok. Los ¿Cómo se invitamos reporta? a los que manejen, por ejemplo, muchos contratistas, y hacemos un trabajo como de consultoría para hacer el manejo y para que los paguen. Normalmente se manejan como unas nóminas adicionales y es una nómina adicional. O sea, si yo tengo una nómina, creo otra nómina y ahí manejo mis contratistas. Obviamente hay que hacer una parametrización de unos conceptos porque en realidad ellos no mueven conceptos, por ejemplo, como salario básico, pero podemos hacer una configuración para mover, por ejemplo, un concepto de prestación de servicios, honorarios profesionales, que serán unos conceptos nuevos, que no va a ser el A00, que es, por ejemplo, salario, sino uno diferente. Eso se puede hacer con configuración y es un tipo de empleado para hacer el proceso. Entonces yo podría tener mi nómina normal en el cual disparo salarios, salarios integrales, aprendiz escena, y puedo tener otra nómina en el cual yo disparo conceptos, por ejemplo, honorarios o prestación de servicio. Eso se puede manejar en Miasoft desde hace 1000 años, pero muchos clientes no lo tienen implementado porque a veces todo lo hacen por pago de tesorería. Entonces todo se lo lleva. Entonces la idea es que ahorita lo hagamos desde nómina. Pues es como el proceder del proceso. Ok. ¿Cómo se reportan los valores no constitutivos de salario que aparecen en la nómina como en especie? De aquí dentro del tema de especie, ¿cómo se repetimos un momentico?
Claro, dice así. ¿Cómo se reportan los valores no constitutivos de salario que aparecen en la nómina como en especie? Ah, ok, perfecto. Dentro de la DIAN, dentro de esta casilla de otros pagos, ahí tienen contemplados algunos. Entonces, muy seguramente los tenemos que reportar. Ese código que es en especie o ese concepto, y vamos a tener una codificación en la DIAN con una homologación para que ellos consideren que es especie. Ejemplo, no va a sumar ni va a restar, pero yo se lo entrego al empleado. Entonces, puede considerarse como un tema de ingreso dentro de la nómina para el proceso. Sí, ahí se contemplará en un concepto acá y en esa codificación que va a tener la DIAN, acá en ese código DIAN, se asigna un nuevo código. Listo, dice, en la práctica de reporte de nómina electrónica, es factible que muy posiblemente algunas empresas tendrán que cambiar procesos internos de pagos de la nómina. Esto visualizando que lo que se presente, que lo que se pretende es reportar todas las novedades del mes. No, pues yo pienso que con el manejo de los conceptos dentro de eso, pues no, yo pienso que el calendario de pagos pueden seguir igual. Pues digamos, técnicamente, como para hacer unos cortes más exactos, cuando yo pago un 30, en realidad yo corto un 25. Entonces, digamos que siempre me quedan esos 5 días por fuera dentro del proceso, pero también tengo hasta el 10 del mes siguiente para hacer todos mis ajustes y todas mis novedades, si tengo que reportar algo. De pronto es más fácil, no sé, pero pues digamos que no es un tema fácil, es yo puedo seguir pagando decadal, semanal, mensual, pero de pronto correrles el pago. Ejemplo, yo corto del 16 al 30, pero pago el 5. Entonces, cuando el cliente tiene esos cortes así, pues el pago, pues tengo una nómina, como diríamos, perfecta, pero pues una cosa es una nómina perfecta a nivel del pago y otra cosa es, por ejemplo, que los empleados se puedan cambiar de pago, que me dejen correrlo, pero eso es un tema de revisarlo. Yo pienso que con los 10 días que nos da la DIAN es es adecuado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, es controlar mucho más las novedades dentro del proceso. Ok, esa pregunta es muy, digamos, muy puntual de una empresa. Dice, en nuestra empresa el reporte de horas extras se liquida y se paga así. En la nómina del mes de febrero pagamos las extras generadas el 16 del mes de enero al 15 del mes de febrero. ¿Se pueden seguir manejando estos cortes de fechas de pago y liquidación? Ok, sí, casi buena pregunta. No, tenemos que validar el campo fecha que nos está pidiendo el XML dentro del formato para saber si nos lo va a dejar hacer. Pero pues digamos que lo normal es que yo pague las novedades de horas extras, o sea, quincena vencida. Nosotros pensamos que eso no se va a validar, pero vamos a hacer la consulta adecuada para ese manejo. Ok, dice, cuando en el mismo mes una persona presenta retiro y tiene un reingreso y no labora los 30 días, ¿cómo se reportaría? Si pago prestaciones sociales por retiro y salarios. No, se suman los conceptos. Entonces acá vayan a salir salarios, cesantías, intereses, liquidaciones. Él sale con la sumatoria de todos los conceptos que le pagué al final, el 10 del mes siguiente que estoy reportando. Ok, dice, Es parte de los conceptos. los prestadores de servicios a reportar son personas naturales. Sí, son personas naturales. Entonces el decreto se habla de personas naturales, pero a veces la connotación de el tipo de contrato o vínculo, que puede ser laboral pero que sea formal. O laboral o, espérate, que acá está el nombre técnico es costos de prestación, pago de nóminas o prestación de servicios. Acá es donde lo tengo yo aquí. Sí, pero son personas naturales vinculadas mediante una relación laboral o legal, prestación de servicios, honorarios. Y hace la connotación de los pensionados. Listo, dice, ¿para cuándo inicia todo este proceso en vivo? Que revisemos acá el cronograma. No, en vivo. Estamos esperando que la DIAN nos diga la fecha, pero pues digamos con los XML que tenemos para trabajar, nosotros debemos de estar el 1 de abril entregándole a los clientes versión. Teniendo en cuenta que no todas las empresas tenemos unos conceptos como estándar,
¿Cómo plantean esto para el proceso de nómina electrónica? Perdón, se me fue ahí. Tranquilo, dice, teniendo en cuenta de que no todas las empresas tenemos unos conceptos como estándar, ¿cómo plantean esto para el proceso de nómina electrónica? Ah, ok, perfecto. No, esa es la tarea que pensamos iniciar la semana entrante, previo, digamos, como los preparativos para este mundo, en el cual, digamos, vamos a hacer ese trabajo con los clientes, les vamos a entregar como alguna información. ¿Para qué? Para que hagamos esta homologación. Acuérdense que ahorita les explicábamos, si de pronto no es, es acá. En los conceptos, yo tengo un concepto y voy a tener una codificación DIAN. Entonces, esos los vamos a entregar para que vamos haciendo esta tarea, que depende de los clientes. Hay clientes que tienen poquitos conceptos y otros que tienen bastantes. Entonces, pero son como lo que hemos visto que puede generar un proceso. Entonces, un concepto de equivalencia. Sí lo vamos a hacer y lo vamos a entregar y vamos a iniciar la semana entrante con ustedes. De acuerdo al código laboral, ¿deberían las horas extra pagarse en el mes? Las horas, no, pues no, yo diría que estaría sujeto a la fecha. O sea, si nos dejan cambiar la fecha o se puede reportar posterior, así no la pague, porque puede ser informativo. Ejemplo, yo estoy pagando ya y estoy pagando las horas extras del mes pasado. No habría ningún problema, siempre y cuando sea como más informativo. Si es informativo, pues muy chévere porque en realidad esa es mi realidad. Mi realidad es que yo hoy estoy pagando unas horas extras que el señor trabajó el 15 de enero. Ok. Cuando la nómina correspondiente al 30 del mes actual se paga el 3 del mes siguiente, ¿a qué mes correspondería ese pago? No, el pago correspondería a este proceso, a este pago. Mírenlo acá, acá dice pago de nómina. Si nosotros vemos acá, ahí va a haber un criterio que se llama cantidad, ese verdecito que va a aparecer en la colilla. Mire que ahorita tenemos devengados, deducciones y acá vamos a tener este. Este es la suma de los devengados menos las deducciones y otros pagos. Y acá este es el importe del pago del mes de abril. Así yo pague después. Digamos que ahí no hay connotación de cuando yo le generé la transferencia al empleado, sino que cuando yo lo reporté, vea, yo estoy reportando todo esto. Porque pues ahí también hay clientes, por ejemplo, el cliente que paga en cheque, que ya son muy poquitos, pero pues digamos que no lo consignó, sino que lo consignó después. También obviamente eso va con temas de pronto cambia mucho el tema, porque aquí está exigiendo el banco, de pronto hay que tenemos que pensar y buena premisa es el banco girador, porque muy seguramente ya no se van a permitir cheques para poderlo cruzar. Hay que mirarlo si se puede o no. Aunque no, en la forma de pago sí está contemplado, disculpe. Ok, Pero, o se vería buen momento de cambiarlos también. dice, ¿cuál es la diferencia entre el XML y el CUNE? No, el XML es como el formato. En realidad un XML es un formato texto, pues digamos con una estructura lógica. O sea, es como si fuera un archivo plano, pero más estructurado. Y dentro del proceso, pues el CUNE ya es como todo el proceso de la codificación gráfica de lo que significa el QR dentro del proceso. Ok, los elementos de los empleados deben tener root. No, inicialmente no. Okay. En prestación de servicios se realiza el documento equivalente en nuestro ERP, en cuentas por pagar. La idea con esta nueva resolución es que se realice solo por esta plataforma para las personas que laboran en esta modalidad. Ok, sí, buena pregunta. Uno, no, tendríamos que identificar, por ejemplo, si yo en el ERP actualmente genero el documento equivalente, y acuérdense que eso es un tipo de factura en el cual me va a servir para descontar. Entonces, yo diría que podría ser válido, por ejemplo, seguir manejando el documento equivalente, porque en realidad yo con eso, yo estoy haciendo un documento válido ante la DIAN para hacerme un descuento o para todo el proceso de renta, ¿cierto? Entonces, o al menos de que el documento equivalente lo vayan a quitar.
yo no veo que lo vayan a quitar dentro del proceso. Pues dentro de la información que hemos leído, no vemos. Entonces podría ser que siga siendo válido trabajar dentro del ERP, pero también acá ya lo tenemos contemplado. A veces también, ¿por qué lo tenemos acá contemplado? Porque de pronto pueden ser esos prestadores de servicio que yo también les hago muchos procesos. Por ejemplo, puede ser que yo le haga SST, que le haga o de procesos de selección, de pronto de esos prestadores de servicio que yo necesito que marquen tiempos, de pronto que yo necesito involucrarlos en mis campañas dentro de la empresa, no sé, de beneficios, de bienestar. Entonces, a veces no es mejor es mejor tenerlo en la nómina como un tipo de empleado acá de tipo de contrato que en vez de tenerlo como en el ERP como un proveedor, porque yo puedo trabajar más cosas con ellos. De pronto también es mirar, ve, yo qué hago con esos tipos de prestadores de servicio que son parte de nuestro ecosistema de la empresa. Y le sacamos más jugo por la parte de la nómina y recursos humanos, pues gestión humana. Ok. Dice, si me hicieron un descuento por un préstamo en este mes de más y me lo devuelven en el mes siguiente en nómina, ¿cómo se reportaría esto? No, es un reporte normal, pues en el pago del otro mes donde va a quedar. Ok. No le vería, digamos, que tengamos inconveniente dentro de ese proceso. Listo, dice uno de nuestros clientes. Nosotros tenemos una nómina especial en la que los trabajadores tienen pago, remuneración variable y no están sujetos a días de labor. En este caso, existe la homologación de 30 días de salario siempre y cuando sus ingresos superen el salario mínimo, o se debe homologar el pago y reportar 30 días, pero ¿cómo sería? Ok, bueno, de pronto si ya eso con el cliente que nos está diciendo que tiene ese pago, muy seguramente ya lo tenemos organizado. Es pasar la misma información a este reporte para que queden las mismas condiciones, porque con esa misma información, como lo tenemos configurado, lo que hacemos es que generamos los archivos, por ejemplo, de autoliquidación y Hola, se fue el audio. sí, sí. Okay. Listo, Bueno, dice. eh, bueno, aquí nos están pidiendo que les enviemos obviamente las memorias. Es bien importante que todos ustedes, por allí al principio del chat, al principio de la conferencia, se, se compartió un enlace justamente para que ustedes se inscriban como tal, y con base, digamos, en ese formulario que van a diligenciar, la idea es que allí les vamos a enviar las memorias de este webinar. Entonces, por favor, no dejar de diligenciarlo para nosotros poder tener en cuenta y enviarles esta información tan importante. bueno, yo creo que van siendo como ya las 11, pues la verdad sí, nosotros estamos comprometidos con mandar. Espero pues digamos aquí como de Praxis, de todo nuestro equipo, digamos como que todo haya sido claro. Estamos trabajando pues digamos como hay muchas dudas, muchas preguntas, nos las van haciendo, nos ponen, no sé, casos, alguna cosita y vamos revisando dentro del proceso. Queremos hacer un proceso de integración muy sencillo, muy fácil para todos ustedes. La verdad que no queremos complicarnos, inclusive desde el área de desarrollo, desde el área de soporte, y queremos, digamos, que este proceso nuevo en realidad sea ganador. Lo vemos como algo chévere. Miremos también procesos, piensen en qué cosas pueden cambiar. Miremos, me preocupa mucho, por ejemplo, algunos clientes que no, por ejemplo, no tienen correos. Saquémosle jugo a los portales de autoconsultas, porque ahí el mismo empleado va a poder generar todo este tipo de información. Entonces, que cuando estemos allá, pues digamos, en esa etapa, en 2 meses, pues digamos, muy rico que todos nuestros clientes, por ejemplo, tuvieran todo el portal de autoconsultas y todo ya lo pudieran manejar. Dentro de 2 meses les va a aparecer un botón que se llama consulta tu nómina electrónica para todo el proceso. Entonces, muy chévere. Nosotros les vamos a entregar los manuales, inclusive dentro de esto va a ir información adicional como de los productos que tenemos, de los servicios, para que sigamos en contacto, y también vamos a llamarlos uno a uno para establecer un cronograma de trabajo, establecer información,
bueno, saber de qué grupos son, de lo pronto los que no tenemos información y podamos hacer un trabajo más tranquilo y más transparente. También, obviamente, y que cuenten con el apoyo y nos digan algunas dudas, si saben algo también dentro de los procesos, por ejemplo, que sea impactante, que de pronto nosotros lo dijimos o de pronto eh, tuvimos alguna información errónea, yo les pido, por ejemplo, que nos lo comuniquen y que de pronto lo haremos y lo mejoraremos en otro proceso y le contaremos a todos. Pues tratamos como que no, de no equivocarnos, pero si pasó algo, mil gracias a todos por su tiempo esta mañana. Y espero que, pues, que digamos que este trabajo haya sido un poco claro y que digamos que hayamos cumplido como las expectativas que tenían todos nuestros clientes, todas nuestras dudas. Bueno, ¿yo qué hago? Ahorita se viene un sin más de, bueno, no, es que tiene que ser conmigo, tiene, no, yo pienso que vamos trabajando, nosotros estamos trabajando en un solo camino para esta información entregarle a ustedes muy claro. Yo les deseo a todos un feliz día y mil gracias. No sé si tenemos algo adicional, Feli. Espérame que por aquí hay una pregunta, que sea la última pregunta. Dice, al respecto, dice el numeral 2 del artículo 134 del Código Sustantivo del Trabajo, el pago del trabajo suplementario o de horas extras y el del recargo por trabajo nocturno debe efectuarse junto con el salario ordinario del periodo en el que se han causado o a más tardar con el salario del periodo siguiente. Digamos que esto es como a manera ahí de aclaración de alguna de las preguntas que nos hicieron. Ok, súper. Listo. Bueno, no olviden de nuevo el enlace para poder nosotros tener la información de ustedes, para enviarles las memorias. Y pues como lo decía don Tito, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que haya sido, digamos, de mucho provecho este webinar. Gracias a todos.